Saludos mis hermanos y amigos. Hoy estamos por aquí con el día martes para el día 28, martes 28 de enero. Y el título del día martes es Indignación Justa. ¿Cuántos de nosotros no hemos creído que esta vez sí me estoy enojando porque tengo la razón? Esa es lo que quiere decir indignación justa en contra de la injusticia. Indignación justa se llama la lección, pero yo le pongo en contra de la injusticia. ¿Cuántos de nosotros hemos creído que sí teníamos razón y que esta vez yo tengo razón de enojarme? Pero sin embargo, humanamente casi nunca tenemos la razón para enojarlo. Pueden haber algunos momentos, algunas cosas que te hagan enojarte con razón, pero la palabra de Dios vamos a estudiar que nos manda a que dejemos la venganza para Dios. Porque Dios sabe lo que va a hacer. Pero sin embargo, este es algo que vamos a hablar el próximo día. Vamos a entrar entonces a la indignación justa. Y vamos a leer el párrafo que dice aquí. Dice, ¿qué existe? Dice, aunque hay muchas formas inapropiadas de la ira bíblica en la Biblia, también enseña que existe la justicia, la justa indignación. Como dice el título, la justa indignación de Dios. Dice, imaginémonos a una madre que observa a una hija de 3 años. Aquí nos cuenta una historia, se la voy a narrar. Imagínense una historia de una madre que está en el parque y se descuida y su hija va a jugar a los juegos de niños. Y la madre se descuida y de repente voltea a ver y ve que otra persona con malas intenciones está maltratándole a la hija y haciéndole algún maltrato de alguna manera, en cualquier tipo. ¿Cuál sería la reacción de esa madre? La reacción de esa madre automáticamente sería correr y defenderla. Y eso es lo que haría Dios. Y eso es lo que Dios hace con nosotros cuando nosotros estamos pasando, porque Dios sabe muy bien, como estudiamos algunos días, en el día pasado, que algunas veces nosotros mismos nos lastimamos con la maldad que cometemos o que cometes. Así que la historia de esta madre es un ejemplo de la ira de Dios justamente, o de la indignación de Dios justa, ¿ok? Dice, el problema aquí es que hacían injusticia. Y vamos a entrar a dos historias que todos conocemos, que son las únicas dos historias donde nosotros vemos donde Jesús, porque en ese momento estaba Jesús aquí en la tierra, se indigna. Y eso se conoce como la única vez que Jesús actúa airadamente. Pero recordemos que Jesús estaba de alguna manera actuando humanamente, pero era Dios también con nosotros. Yo podría decir personalmente que en ese momento Jesús actuó humanamente, pero con derecho, porque era perfecto y no tenía pecado. Y humanamente Él quería que nosotros, como sus hermanos o como su creación, que Jesús nos miraba como nosotros, porque Él se hizo hombre. Dice la palabra de Dios que nació conforme a la ley, nació de una mujer, porque tenía que nacer así para poder vivir entre nosotros y salvarlo. Y nació bajo la ley del humano, nació bajo la ley, nació de una mujer, solamente que fue engendrado por el Espíritu Santo. No tuvo un padre biológico, tuvo un padre que creo que fue José, pero fue engendrado por el Espíritu Santo. Así, pero tuvo que nacer bajo la ley porque era 100% hombre y 100% Dios. En ese momento, en esa historia que nosotros encontramos en el libro de Mateo 21, 12 al 13, que vamos a ver si leemos una parte de esta palabra de Dios. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 21, 13. Vamos a buscarlo. Mateo 21, 13, rapidito. Solamente vamos a leer una parte de este episodio. No lo vamos a leer todo porque todos conocemos el único lugar donde Jesús se enoja, que fue
en el templo, cuando estaba el templo siendo tomado por algunos comerciantes, que el problema no es que estaban vendiendo cosas, porque eran necesarias las cosas que estaban vendiendo. Así que no podemos decir que ese era el problema. El problema, dice la palabra de Dios, vamos a leerlo, dice el versículo 13, dice el 13, y les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ese era el problema. Y vinieron a él, dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Después de estar enojado, entonces los sanó. Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía a los muchos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Ahora, ¿cuál era el problema que estaba pasando aquí? Vamos a ver si encontramos, dice el tiempo, dice las sillas, el templo, dice, vamos a ver. El problema que estaba pasando, dice, lo encontramos en la segunda parte, que lo vamos a encontrar. Dice, ¿cuál es? Dice, el problema número uno es que estaban tomando el templo para cuevas de ladrones, vendiendo palomas, cambiando dinero, vendiendo becerros, vendiendo todo tipo de animal que se sacrificaba en el templo. Ese era, y de seguro se había ya metido algún otro comercio por ahí, como cualquier cosa, pero no tengo idea. Pero sin embargo, lo que molestó a Jesús no fue que estaban vendiendo. Bueno, sí, pero era necesario porque algunas personas no tenían que comprar una palomita o dos palomitas para hacer el sacrificio por el pecado. Así que era necesario que vendieran, pero el problema dice que habían convertido el templo en casa de ladrones. Dice la historia en el libro de Marcos, nos da una explicación más clara. Dice, una explicación, vamos a ir al libro de vamos a ir al libro de Juan 2, 14 y 15. Vamos a ver qué nos dice Juan 2, 14 y 15. Juan 2, 14, 15 dice, vamos a leer esta historia, ya que esta es la única historia que yo encuentro donde Jesús se indigna o se enoja. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y vino y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados. Dice el 15, que es el más. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes y apartó las monedas de los cambistas y las volcó a las mesas. Y dijo, y esto dijo Jesús, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba dicho, el cielo de tu casa me consume. Y los judíos, dice, se enojaron y le dijeron, ¿qué señal muestras? ¿Por qué haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruiré el templo en 3 días y en 3 días lo levantaré. Entonces, sin embargo, ellos no entendían. Ellos no entendían por qué, pero en otra parte, y aquí el escritor de la lección nos muestra cuál era el problema. Dice, estaba siendo utilizado para engañar y oprimir a algunos de los más vulnerables. Era lógico que Jesús se airare a causa de su abominación. ¿Qué es lo que estaba pasando? Dice la Biblia que ellos estaban aprovechándose y vendían las palomitas súper caras a los pobres. Se aprovechaban.
Dice, estaban siendo utilizados para engañar y oprimir a algunos de los más vulnerables. Eso es lo que estaban haciendo. Personas que no tenían dinero o no tenían ningún animalito en aquellos tiempos, ellos se aprovechaban y como no llevaban el animalito y había que sacrificar un animalito, la gente pagaba lo que sea en ese momento para poder agarrar un animalito. Y entonces ellos se habían hecho un mercado. Quién lo vendía más barato, quién lo vendía más caro y así sucesivamente. Y esto es lo que dice la parte número 1, que habían convertido el templo de Dios en cueva de ladrones. La número 2, que está también en la nota de aquí, dice, estaban siendo utilizados para engañar y oprimir a algunos de los más vulnerables. Era lógico que Jesús se airara a causa de esa abominación. Y lo sigue diciendo. Entonces, sin embargo, hay uno que es culpable de todo, que finalmente Jesús se airará contra el originador del pecado. Y nosotros sabemos. Finalmente, la ira de Dios terminará con el único actor del pecado, que es Lucifer. ¿Y eso cómo lo podemos comprobar? Dice en la lección de escuela sabática no se muestra, pero yo te voy a regalar un tip. Okay, ¿dónde podemos encontrar nosotros un ejemplo que finalmente toda la ira de Dios se va a descargar en Lucifer? Nosotros conocemos la historia cuando en los tiempos antiguos se ofrecían dos cabritos. Uno que se llamaba Azazel, que se descargaban todos los pecados del pueblo. Todos los pecados del pueblo se descargaban en Azazel y se mandaba al desierto. Y ese se moría en el desierto por falta de hambre, porque no tenía que comer, no tenía hierba, no tenía nada. Así que moría en el desierto de hambre. Y ese representaba a Satanás. Había otro que representaba también, que moría por los pecados, pero ese casualmente representaba a Satanás. Y finalmente, eso lo podemos encontrar en Levítico 16, versículo 9. Vamos a leer un poco Levíticos 16. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Si lo tengo aquí, Levíticos 16, 9 y 10. Vamos a leértelo a ver qué dice. Dice, y hará traer a Aarón un macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová. Y hará traer al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová y lo ofrecerá en expiación, un macho cabrío. Más uno que caía la suerte de Jehová y lo ofrecían en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová. ¿Para qué? Para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Aarón dice, hará traer a Aarón el becerro de la expiación, y Azazel Aarón ponía las manos sobre él y descargaba todos los pecados del pueblo, y era enviado al desierto y representaba a Azazel, que representaba a Satanás. Finalmente, ese será donde Dios descargará su ira. Sin embargo, la Biblia nos dice que podría ser que Dios tuviera alguna otra manera, y no quiero entrar a eso, acerca de la ira de Dios, pero nosotros sabemos que Dios está airado contra el pecado y contra el mal que nosotros practicamos, que muchas veces lo lastimamos nosotros mismos, pero el originador del pecado es Lucifer. Así que, mis queridos hermanos y amigos, este es el repaso del día martes. Nos vemos próximamente en el día miércoles. Ahí está.